Este es el ejemplo del amplificador de fuente común con un JFET. Aquí nosotros tenemos el circuito similar a cuando nosotros usamos el BJT. Y bueno, como nosotros recordamos de nuestros estudios con el BJT, vamos a tener un análisis de CD y de CA. Si hacemos una analogía con ese mismo transistor, podríamos ver que ahora la base, que sería de nuestro BJT, es la puerta gate. El colector sería nuestra entrada drain, y esta parte de aquí abajo, que sería nuestro otro pin, ahora sería el source, pero en el BJT es el emisor. Y bueno, de aquí nosotros, como mencioné, necesitamos hacer un análisis que es de CD y de CA. En el análisis de CD, nosotros sabemos que los capacitores se comportan como un circuito abierto y por tanto ciertos elementos del circuito van a desaparecer, ya que no los afecta en sí la señal. De, bueno, en sí no nos van a afectar en nuestro circuito en CD. Más sin embargo, cuando nosotros cambiamos a CA, entonces los capacitores se van a comportar como un circuito cerrado, un cortocircuito, y entonces tendríamos un cambio en cómo vemos el circuito de CA y el CD. De esta forma, nosotros también podemos ver que hay una similitud en el voltaje de salida que nosotros vamos a obtener, que es de nuestra resistencia de carga, y es donde nosotros tenemos que sería equivalente en nuestro colector, pero aquí sería nuestro drain. Y bueno, también aquí utilizamos algunos conceptos como es el divisor de voltaje que vamos a ocupar entre la resistencia 1 y la R2, y además algunos como por ejemplo la beta, que define cuál va a ser nuestra ganancia. Aquí va a cambiar porque ahora nosotros ya no vamos a utilizar una beta, aunque eh, en algunos simuladores van a utilizar también este nombre de beta en general para cualquier uso de ganancia. Pero bueno, aquí lo vamos a utilizar de una forma diferente y lo vamos a llamar como lo define nuestro libro, que es la transconductancia. Y bueno, está definida por la G subíndice M, que está aquí. También utilizamos, por ejemplo, en nuestro análisis de SA, la RD con minúsculas, que es el paralelo de nuestra resistencia RD mayúscula con la de RL, que va a ser la de carga. Y bueno, para ejemplificar cuál es el uso de este amplificador, pero utilizando un JFET, aquí tenemos un circuito que ya está armado. Aquí nos piden saber cuál es el voltaje de salida dada una señal de entrada de 1 milivolt, es senoidal, y además que nuestra transconductancia va a ser igual a 5000 microsiemens. Después de aquí nosotros realizando el cálculo de la resistencia del drenador, que va a ser nuestro análisis en CA, bueno, obtenemos 2.65 kiloohms, y después tenemos que obtener la ganancia, que es el resultado de esta resistencia por nuestra transconductancia. Y este va a ser un valor de 13.3. De aquí, si nosotros lo multiplicamos por nuestra señal de entrada, obtendríamos cuál es la señal de salida que esperamos, que es de 13.3 milivolts pico pico. Entonces, bueno, ahora si nosotros pasamos a nuestra simulación, vemos que si le damos doble clic en nuestro transistor, podemos definir algunas características de sí mismo aquí en editar modelo, y después aquí también podemos ver que aquí es donde lo define la beta, y que nosotros le llamamos como transconductancia. La podemos definir como nos lo pide el problema, que es de 5000 microsiemens. Y bueno, aquí tiene unas unidades diferentes, pero bueno, es lo mismo. Entonces ya le podríamos dar ahí en cambiar el componente. Yo ya lo había cambiado, entonces lo dejo así, lo aceptamos, y cuando nosotros iniciamos nuestra simulación obtenemos los valores, bueno, que nosotros estamos esperando, que es, por ejemplo, si nosotros medimos la señal de entrada, si obtenemos casi 1 milivolt pico pico, y la señal, eso quiere decir que si hubo una amplificación, solo nos hace falta saber de cuánto, y bueno, eso está aquí. Haciendo los cálculos de cuál fue nuestra ganancia final, vemos que la ganancia calculada, que es la de aquí, nosotros tenemos que era de 13.3, pero al final nos salió de 11.7 aproximadamente, y que el voltaje de salida, en vez de ser de 13.3 milivolts pico pico, pues terminó siendo de 11.5 milivolts pico pico. Y así es como se obtiene una aplicación para el JFET de un amplificador de fuente común.
Este es el ejemplo del amplificador de fuente común pero con un MOSFET. Como nosotros recordamos, para el MOSFET tenemos ciertas características que lo hacen mayoritariamente útil cuando nosotros requerimos de circuitos de conmutación. Más sin embargo, también tiene algunas características que son de utilidad cuando nosotros vamos a realizar nuestros circuitos de amplificación. Algunas de ellas, bueno, las vamos a ir viendo conforme avancemos, pero también están en la presentación que nosotros realizamos en nuestro mapa. Bueno, para empezar nosotros tenemos que el MOSFET se puede conectar de diferentes maneras según sea el tipo, el de MOSFET o el MOSFET. Aquí nosotros podemos utilizar el MOSFET y le podemos agregar algunas características similares a cuando nosotros utilizábamos el BJT o el JFET. Notamos que aquí hay una ausencia de la resistencia que existe en el source, que sería la RS, pero bueno, nosotros la vamos a adicionar para que sea similar a cuando nosotros utilizamos los otros transistores. Y bueno, de aquí nosotros también tenemos sus respectivos análisis de CA y de CD. También podemos notar que es casi igual al JFET, donde la señal de entrada está en nuestra compuerta, nuestra puerta, en la gate. Y bueno, la salida está en nuestro drain, que sería para la resistencia de carga. Recordamos también que se comportan de manera diferente los capacitores cuando están en CA y en CD, ya sea como un circuito cerrado o como un circuito abierto, respectivamente. Y bueno, para nosotros verificar cuál es la utilidad de los MOSFET también como amplificadores, vamos a tener este siguiente ejemplo, en el cual nos pide que determinemos los valores de I de Q y B de SQ, es decir, la corriente que circula por el drain y el voltaje que circula de drain al source. Y bueno, nosotros también nos pide determinar cuál va a ser la ganancia de voltaje cuando nuestra resistencia de carga tiende a ser un valor muy grande, de megaohms o más grande. Y bueno, aquí nosotros también tenemos muchas características similares como es el divisor de voltaje que utilizamos en todos los circuitos y algunos cálculos que son diferentes como por ejemplo la corriente de drain que termina siendo útil cuando utilizamos ahora también un valor que es la transconductancia, que es similar al JFET y se mide en Siemens. De aquí, cuando nosotros realizamos nuestros cálculos respectivos, obtenemos que el voltaje de gate a source va a ser de 1.58 volts y la corriente de drain de 0.608 mA. Y bueno, para obtener la ganancia también se puede considerar la fórmula que nosotros teníamos en el JFET, solamente que aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste de cuando nosotros realizamos nuestra configuración para el transistor en el simulador. Y para eso pues nosotros tenemos que la transconductancia en nuestro simulador va a ser igual a dos veces la transconductancia que tenemos en nuestro problema. Y bueno, si nosotros nos vamos a la simulación, podemos ver aquí igualmente que si editamos el modelo de nuestro MOSFET, bueno, podemos editar cuáles son sus características. Aquí podemos ver el KP, transconductancia. Y bueno, le damos en cambiar componente, en aceptar. Y cuando nosotros vemos que en la entrada tenemos una señal pico y pico pico. El objetivo de los valores que tenemos tanto en la simulación como en los cálculos, vemos que son parámetros similares. La I de drain no cambia mucho y el voltaje en la puerta tampoco cambia mucho y además que nuestra ganancia es prácticamente la que nosotros calculamos con una ligera diferencia.